Bueno, yo quiero compartirte esta tarde un mensaje que yo puse por título: permanezcamos en el gozo del Señor. Qué mejor que empezar el año con gozo, amén. Ponga cara que tiene gozo. Pero tenemos que entender un principio del gozo. El mundo, tal vez no escuchamos mucho la palabra gozo en el mundo, en nuestro lenguaje diario, pero siempre escuchamos la palabra alegría. Y nos da alegría cuando estamos con la familia, nos da alegría cuando tenemos logros, nos da alegría cuando muchas situaciones, ¿verdad?, que pueden traer ese ánimo de alegría a nuestros corazones. Pero también así, cuando las cosas no van bien, la alegría se va también, ¿verdad? Cuando las cosas que te dieron ese sentimiento por ese momento, tal vez esa satisfacción, no van bien, pues viene el desánimo también. A lo mejor viene la desesperanza al corazón, ¿verdad? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar gozosos todos los días de nuestra vida, amén, porque tenemos a Cristo y Él es nuestro gozo. Y lo primero que te quiero compartir en esta tarde es que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Es algo que proviene de Dios y que solamente podemos obtener en su Espíritu. Este gozo no está relacionado a las circunstancias, a los logros, al bienestar que podamos nosotros tener aquí en este mundo, en esta tierra, sino es algo que proviene de Dios. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23, como ya muchos lo conocen de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tiene ahí su Biblia, pues póngale un asterisco con aquellas que usted ya se identifica, que ya dio ese fruto, y póngale, no sé, una subraya las que necesita trabajar más para que ese fruto pueda estar en su vida. Pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo y nosotros tenemos que aprender a vivir en ese gozo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, amén. Nada más en la mitad de la iglesia, la otra mitad todavía no tiene el Espíritu. El gozo del Espíritu está en nosotros por su Espíritu, amén. Ahí está ya, más o menos. ¿Tienen hambre, hermanos? La mitad para acá sí, la mitad para acá no. Muy bien. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? Gozo en el Espíritu Santo. El gozo le pertenece a Dios y no importa las circunstancias que estemos viviendo, nosotros tenemos que permanecer en gozo, amén. Gozo en las pruebas, diga conmigo, gozo en las pruebas. ¿Cómo es que nos podemos gozar en las pruebas? ¿Cómo es que podemos estar gozosos cuando estamos pasando por diversas pruebas? La Biblia nos enseña que no hay ninguna tentación o prueba que no sea humana, la cual no podamos resistir, y que juntamente con esa prueba hay una salida, amén. Así que todas las cosas que tú y yo enfrentamos son humanas, las puedes resistir y tienen una salida. Entonces ahí es donde nosotros podemos permanecer en el gozo a través de las pruebas, porque sabemos que en medio de la prueba hay una salida, amén. Y yo digo, entre más grande la prueba o entre más grande la lucha que estemos enfrentando, más grande será la victoria, amén. Tenemos un Dios que nos ha dado la victoria sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Él nos ha dado la victoria y Él quiere que nosotros vivamos en gozo. Quiero que me acompañes ahí a Santiago capítulo 1 versículo 2. La siguiente diapositiva, por favor. Dice: hermanos míos, ¿qué dice? ¿Tener por qué? O sea, la máxima expresión del gozo.
Tened por sumo gozo cuando os halléis en... ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Mira, aun y cuando nosotros nos metemos en problemas por nuestras malas decisiones y nos arrepentimos, nos podemos gozar de que Dios tiene misericordia de nosotros y algo bueno saldrá de esas cosas. Amén. Es difícil gozarnos en las pruebas. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, ¿verdad? Que tiene estas emociones, y muchas veces las pruebas nos hacen que decaigamos en el ánimo, nos faltan las fuerzas. Pero tenemos que estar confiados que Dios está con nosotros. Amén. Dios es Dios bueno, Dios es Dios de amor, y Dios está con nosotros en cada prueba. Él dijo: yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes, amén. Y si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Pero hay veces que se nos olvida que Dios está con nosotros. Dice la Biblia que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque Dios está con nosotros. Y tenemos que aprender a mantener el gozo, la seguridad de que Dios está con nosotros. Amén. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice de esta manera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Sabe por qué se gozaba en las debilidades? Porque ahí en medio de la debilidad, ahí donde tú ya no podemos hacer nada, Dios se glorifica. Decía: yo me gozo en mis debilidades, porque ahí es donde Dios se muestra, ahí es donde Dios se hace fuerte, ahí es donde puedo ver la mano de Dios obrando milagros, maravillas, prodigios. En medio de mi debilidad, Dios se glorifica. Aleluya. Y el apóstol, si das un aplauso al Señor, dáselo fuerte, porque el apóstol Pablo decía: yo me gozo en medio de mi debilidad, en afrentas, en necesidades. ¿Sabes por qué se gozaba en las necesidades? Hermano, gózate en la necesidad, porque Dios va a suplir tu necesidad. Gloria a Dios. Yo no sé lo que tú estés pasando, pero te puedes gozar. Cualquiera que sea tu necesidad, el Señor se va a manifestar a tu favor, y vas a ver la mano de Dios obrando a favor tuyo. Amén. Decía: me gozo en las necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué te puedes gozar en la angustia? Porque Él nos dejó al Consolador. Cuando tú y yo estamos angustiados, Él nos consuela. Él está ahí para extendernos su brazo, Él está ahí para extendernos su mano, Él está ahí para consolarnos. Y en medio de la angustia, ahí nosotros podemos también gozarnos. Amén. Es a través de su Espíritu. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Una frase que saqué de un libro del autor Sporul, R.C. dice: el cristiano está siempre en el Señor, y el Señor está siempre en el cristiano, y eso siempre deberá ser motivo de gozo. El simple hecho de que tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón y Él está de nuestro lado, eso es suficiente para que tú y yo tengamos gozo. Amén. ¿Tienen gozo? Sí. A ver, dígale a su cara que tiene gozo. Conecte su alma con su cara. Aunque el cristiano no pueda regocijarse en sus circunstancias, porque hay veces que pasamos circunstancias difíciles, se puede encontrar en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, aún así puede regocijarse en que Cristo está con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está con nosotros. Nos regocijamos en el Señor, y puesto que Él nunca nos dejará ni nos abandonará, podemos regocijarnos siempre. Dile a tu vecino: regocíjate siempre. Y este versículo de 2 Timoteo 4, 6, 8, el apóstol Pablo estaba esperando ser ejecutado. Y ahí los historiadores dicen que bueno, pues sí estaba en prisión, pero no estaba en prisión porque el apóstol Pablo era una persona reconocida por los romanos, por la iglesia.
portaba una envergadura política y religiosa sobre él, sobre sus hombros, y él no estaba preso en una celda, pero estaba preso, por así decirlo, como en un arresto domiciliario. Él estaba en un recinto que estaba provisto por el gobierno romano, donde él pues estaba ahí preso. Pero me llama la atención cuando escribe a Timoteo, y sabe, 2/3 partes de las cartas a las iglesias, junto con la carta a Timoteo y a Tito, las escribe en este tiempo que está él esperando ser ejecutado. Y usted, en ninguna de las cartas que Pablo escribe a las iglesias, usted puede encontrar desánimo, puede encontrar desesperanza. En ninguna de las cartas usted va a encontrar un dejo de amargura del apóstol, sino todo lo contrario. Y mire lo que dice el apóstol. Estamos hablando de gozarnos a través de las pruebas. Y mire lo que dice aquí, 2 Timoteo 4, 6 y 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu actitud? Yo me pregunto, ¿cuál sería mi actitud si estuviera en esa situación? ¿Estuviera seguro de que Dios está contigo? Porque luego los siguientes versículos me llenan de esperanza. Y dice, versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me van a cortar la cabeza. Estoy esperando el día, ya mi tiempo está llegando para ser sacrificado por el evangelio, por predicar el evangelio. Y he cumplido, he corrido la carrera, he cumplido. Él no perdió el ánimo, él no se desanimó, él mantenía el gozo de la salvación en su corazón. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él sabía que era su fin. Él no estaba clamando por misericordia, él no estaba diciendo, Dios, sácame de esto. Él estaba diciendo, si este es mi fin, yo lo acepto para la gloria y la honra de Dios. En medio de la lucha, en medio de la tribulación, él está confiado en el gozo de la salvación. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte, él lo merece. Mira nada más, versículo 8, sí, versículo 8. Por lo demás, ¿qué importa que me vayan a ejecutar aquí? ¿Qué importa cómo voy a acabar en este mundo? Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Él tiene una corona de vida para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Aleluya. Pero él se mantuvo firme. Él no empezó a renegar, él no empezó a llorar, él no empezó a quejarse, él no empezó a desanimarse, ni se puso en depresión, porque él sabía en quién había confiado. Él sabía quién lo había llamado. Gozo en medio de la tribulación. Es complicado entenderlo, pero como hijos de Dios tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Amén. Y podemos permanecer gozosos de que Él está con nosotros. Gozo en la salvación es el siguiente punto. Salmo 51, 12. Salmista había pecado. El tema con Betsabé, se había equivocado, y escribe este salmo. Es uno de los salmos que escribe. Y en una de las líneas en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Diga conmigo, la salvación es suficiente. ¿Te gozas con la salvación? ¿Estás contento porque Dios te ha salvado? Hermano, es que los que el Señor nos rescató de el lodo cenagoso, sabemos de dónde nos sacó el Señor, porque ahí estábamos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Nada más yo.
Pero hay un riesgo para aquellos que han nacido en el Evangelio. Hay un riesgo para aquellos que han vivido en una familia con una cobertura cristiana, y Dios les ha guardado de tantas cosas, de perder el valor de la salvación. Pero es igual de valiosa, porque tú y yo somos pecadores, y en su infinito amor y misericordia Dios nos salvó. Y la salvación debe de ser suficiente para que tú y yo permanezcamos gozosos todos los días de nuestra vida, tengas o no tengas. Amén. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Los discípulos ya estaban emocionados porque estaban viendo la mano de Dios, el poder de Dios, y se estaban regocijando porque estaban echando fuera demonios y todo eso. Pero el Señor les dice: no se regocijen de eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en qué? En los cielos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso tiene que traer gozo a tu vida. Pero este mundo nos quiere distraer. Este mundo nos quiere distraer con los afanes, con las necesidades, con las luchas, con las fricciones. Nos quiere distraer de ese gozo de la salvación. Porque debe de ser suficiente que tú tienes al Señor para que vivas una vida plena. Amén. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no está aquí en la presentación, pero búscalo ahí en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, rápido nada más. ¿Ya lo tiene? ¿Trae su Biblia? A ver, levante su Biblia. Muy bien, aunque sea electrónica, papel, lo que sea, iPad o lo que sea. Traes tu Biblia ahí, busca Apocalipsis capítulo 3. ¿Está listo? Ahora vamos a leerlo en voz alta, ¿le parece? A la de 3. 1, 2, 3. Dele. Y se le fue acabando el vuelo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro. Ay. Dile a tu vecino: ay. Tu nombre puede ser borrado si no vences el pecado, si no permaneces en Jesús. Nada más dicho sea de paso, ¿verdad? Porque estamos hablando de que nuestro nombre está escrito en los cielos, en ese libro de la vida. Y hay ahorita doctrinas que enseñan que no importa como tú vivas, puedes vivir como aquel que dijo la vida loca. Vive la vida loca y tú puedes ir al cielo. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que mi nombre y tu nombre pueden ser ¿qué? Dale así conmigo: borrados del libro de la vida. Entonces el gozo es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Tenemos que tener gozo en medio de las pruebas, y tenemos que tener gozo porque el Señor nos ha salvado. Amén. Es suficiente. Ahora, ¿cómo permanecer en el gozo del Señor? Yo te voy a dar cuatro cosas importantes de cómo permanecer en el gozo del Señor. Número 1, permanece en la presencia de Dios. Si el gozo es un fruto del Espíritu Santo, permanecer en la presencia de Dios nos va a llenar de ese gozo. Es solamente en su presencia. No está en las cosas físicas, materiales, no está en el bienestar físico, material. No, está en la presencia de Dios.
Hermano, yo creo que podemos empezar este año de una manera diferente, olvidando ciertamente, como decía el apóstol Pablo, todo lo que queda atrás, dejando las cosas en el pasado, extendiéndonos a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero necesitamos permanecer en la presencia de Dios, tener hambre de Dios en nuestra vida. Un deseo, un anhelo en el corazón de vivir conforme su voluntad, temeroso de Dios. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud. En la presencia de Dios el gozo está pleno, completo. No falta nada. Es ahí en la presencia de Dios. Nada en este mundo te puede dar ese gozo. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el bienestar que el mundo te puede ofrecer. Nada en este mundo te puede dar la plenitud de ese gozo, porque ese gozo está en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Este año busquemos a Dios de todo corazón. Este año pidámosle al Señor que nos dé más hambre y sed de Él. Y que en medio de las situaciones, en medio de las luchas, de las dificultades que tal vez estés enfrentando o vayas a enfrentar, que tú puedas permanecer tomado de la mano de Dios, con el gozo, con la seguridad de que Dios está contigo y que Dios te ha dado la victoria en todas las áreas de tu vida. Amén. No importa lo que tú estés pasando, permanece en la presencia de Dios, porque ahí hay plenitud de gozo. Número 2, recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Qué fácil es pasar recordando las cosas que te han lastimado. Qué fácil es estar recordando las heridas, el dolor, el fracaso. Qué fácil es tener malos recuerdos en nuestra memoria, ¿no? Pero decidamos tener un cambio en nuestra manera de pensar. Y me gustó este versículo, Salmo 119:11. Wow. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Lo más precioso, lo más valioso que he tomado para mi vida es tu testimonio, es tu palabra. Son todas las cosas que tú has hecho por mí, Señor. Eso es lo que yo atesoro. Eso es lo que yo tomo todos los días para sostenerme. Tu testimonios es mi herencia, es lo que me hace estar seguro. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el poder del mundo, sino tus testimonios para siempre. Este año, hermano, si algo viene a tu mente que sea negativo, que sea contrario a la vida de Dios, recuerda lo que Dios ha hecho por tu vida. Dios ha hecho milagros, maravillas, prodigios en medio nuestro. Hemos visto su mano de favor. Y entonces, cuando vengan esos momentos de lucha, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, porque si lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez más. Aleluya. El salmista dice: voy a tomar tus testimonios como heredad, porque son el gozo de mi corazón. David fue uno de los hombres más influyentes de su época. Tenía todo lo que usted quisiera, pero él está diciendo: yo no me gozo en el imperio, no me gozo en las riquezas, no me gozo en mis tropas, no me gozo en el reino, no me gozo en nada. Me gozo en los testimonios de Dios para mi vida. Ese es el gozo de mi vida. Porque cuando tú y yo, hermano, ponemos nuestro gozo en las cosas físicas, materiales, efímeras, pasajeras, hermano, estamos sufriendo todo el tiempo. Si algo puedes determinar este año, es pensar lo que Dios ha hecho por ti. Y como dijo el salmista, tener por heredad tus testimonios.
Gózate con lo que Dios ha hecho en tu vida, porque es solo el principio. Dije, es solo el principio. El Señor dijo, cosas que no han subido al corazón, ni han sido vistas ni escuchadas, son las que yo tengo preparadas para ti. Dios te va a sorprender este año. Permanece en su presencia. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Número 3. Medita en las promesas de Dios para tu vida. Qué fácil es desanimarse. Escuchas a la gente decir tantas cosas de desánimo, aún en medio del pueblo de Dios. Nosotros tenemos promesas. Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura. ¿La palabra profética qué? Más segura. Porque lo que Dios dijo se va a cumplir. Gracias por la mitad de los amenes. Pero ¿qué es lo que estás pensando todo el tiempo? ¿Qué es lo que estás meditando? No, no voy a poder. No, me está bien difícil. No, porque no, ¿qué pasó? Esto, lo otro, aquello. Te duele el estómago y ay, es que ya mi abuelita se murió de un dolor también. Yo también me voy a morir. No, ¿qué estás pensando? Por eso la Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, mientras estamos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, también cambiemos nuestra manera de pensar y estemos meditando las promesas de Dios para nuestra vida. Amén. La Biblia dice, Dios dijo y no hará. Dios habló y no ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Gloria a Dios. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará. ¿Cuándo? Nunca. ¿Y nunca significa? Pues nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está, porque entonces la condición está ahí. Medita en la Biblia, en la palabra de Dios de día, de noche, guarda, obedece, vive conforme la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. ¿Cuántas cosas te van a salir bien? Hasta las tortillas de harina le van a salir bien. Todo lo que hagas te va a salir porque lo haces guiado por el Señor. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene cosas para tu vida. Necesitas meditar en la palabra, necesitas obedecer la palabra, y entonces vas a hacer prosperar tu camino. Va a empezar a prosperar tu alma. Se te va a quitar la amargura, el dolor, el resentimiento, y tu alma va a empezar a limpiarse desde adentro hacia afuera. Y entonces es eso que está pasando en tu interior, de meditar la palabra, de creer la palabra, que te está haciendo algo nuevo por dentro, va a empezar a manifestarse en lo exterior. Y también en las áreas que Dios ha puesto alrededor tuyo de influencia, también van a ser afectadas, porque tú has creído en la palabra de Dios y vives conforme a la palabra de Dios. Y entonces todo lo que hagas prosperará. Gloria a Dios. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ya deja de estar pensando mal.
Ya deja de estar pensando en el problemón, ya deja de estar pensando en tantas situaciones y afanes que te pueden estar ahí robando el gozo y la paz. Dice lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza. Eso es lo que tienes que estar pensando. Necesitamos cambiarnos el chip y ponernos este chip. Poder tener un pensamiento conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermano, entre más grande, como lo dije hace rato, entre más fuerte esté la lucha, yo creo que mayor va a ser la victoria. Yo creo que mayor va a ser la victoria. Tal vez tú estás pasando hoy por luchas, por dificultades. Tal vez estás empezando el año y dices, ¿qué voy a hacer? Déjame decirte una cosa: busca a Dios, métete en su presencia, vive conforme su palabra y vas a ver la victoria en cada área de tu vida. No debes temer, no debes temer, porque Dios está contigo. Y aún no importa si tú te metiste en problemas y te equivocaste, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es bueno. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Efesio, ahí en Éfeso, le dice ahí en Efesios capítulo 4 versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu manera de pensar. Ya no estés pensando esas cosas negativas, ya no estés pensando en fracaso, ya no estés pensando en el desánimo, ya no estés pensando esas cosas negativas que te están robando el gozo que Dios ha depositado en tu corazón, que está en su espíritu, y te está robando de ver la mano de Dios en victoria en las áreas de tu vida. El enemigo te quiere frenar, el enemigo quiere tenerte ahí con temor, el enemigo quiere venir a desanimarte, pero el Señor nos ha dado la victoria, hermano. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. No es un cliché, no es una frase, no es algo que de una invención humana, es algo que el Creador dijo: tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó. Aleluya. Medita las promesas de Dios. Pero una vez que conoces la promesa, hermano, cree en la promesa. Cree en las promesas de Dios. Porque para el que cree, todo es posible. Esto es una cuestión de fe. Como dice el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si lo ves, ¿para qué necesitas fe? Cuando Tomás se acercó con los discípulos y le dijeron: vino el Señor Jesús y estuvo con nosotros, y Tomás dijo: no, hombre, yo no les voy a creer hasta que yo no meta mis manos ahí en su costado y ahí en sus manos, en las llagas, y entonces voy a creer. Y cuando Jesús se presentó a los discípulos y estaba Tomás, Jesús le dijo: Tomás, porque viste, creíste. Pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de esos bienaventurados hay aquí? Esa es la fe, creer en las promesas. No ves la sanidad, pero ahí está la sanidad. Tú crees en la sanidad, declara la sanidad en el nombre de Jesús. No ves la respuesta económica, material, pero ahí está una respuesta. Tú crees la respuesta, declara la respuesta por fe y vendrá. Amén. Dicho sea de paso, entre paréntesis, honra al Señor con tus bienes, sé fiel con tus diezmos, con tus ofrendas. Nada más, dicho sea de paso. Hermano, Dios se agrada con lo que da. Es que quiere, el pastor decía la semana pasada que quiere la bendición de Dios sin pagar el precio. Hay un precio que pagar. Cree en la promesa de Dios. Cree en la promesa de Dios.
Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? ¿En qué? En el creer la promesa hay paz y hay gozo. En el creer la promesa hay paz y hay gozo. Y hay abundante paz y abundante gozo. Dice, el mismo Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Para que abunde qué? No el desánimo, no el temor, ni la duda, ni la lucha. ¿Que abunde qué? La esperanza. No te desanimes. Anímate, nuestro Dios es el Dios de la esperanza y Él te va a llenar de gozo y de paz. Abunda en esperanza. Espera en Él, por el poder de su Espíritu Santo. Dios hará, amén. El Señor se encontraba con la gente y le decía, conforme tu fe te sea hecho. Yo creo que muchas de las cosas están detenidas ahí porque tu fe necesita soltarse a creerle a Dios, dejar el desánimo, dejar de pensar pesimistamente, negativamente, y empezar a vivir una vida de fe creyendo en las promesas de Dios, amén. Dice la Biblia, diga al débil y diga al pobre. Pero ¿qué dices enfrente de la adversidad? ¿Qué dices cuando escuchas en tu trabajo, oye, es que están recortando gente? Y entonces, ¿tú qué dices? Ay, me van a recortar a mí. No digas eso. Tampoco digas que recorten a tu vecino, pero tú créele a Dios que no te van a recortar. ¿Sí o no? Cree en las promesas. Tenemos un Dios de esperanza. Él nos va a llenar de gozo y paz en el creer. ¿En qué? Conforme tú creas, vas a ir teniendo gozo y esperanza y paz, sin importar las circunstancias, como el apóstol Pablo. Y ya con esto voy a terminar, hermanos. Si me pueden ayudar con tantito el piano, y vamos a tener un tiempo para ministrar en la presencia del Señor, así que no se vayan, hermano. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Y hay cosas que nos pueden traer gozo en este mundo, está bien. Como lo decía su hermano Sergio en la reunión de las 8. El hombre rico, el joven rico, se acercó con Jesús. Yo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, obedece los mandamientos. Y él dijo, pues ya los he obedecido. Y le dijo Jesús, está bien. Entonces, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice, porque le amó, dice la Biblia, porque le amó, le dijo eso. Y dice que el hombre rico se fue triste. ¿Cuál era su gozo? Sus bienes materiales. Ahí estaba su esperanza, ahí estaba su gozo, ahí estaba sostenido él. ¿Cuál es tu gozo? Está bien que podamos disfrutar las cosas y que podamos expresar alegría cuando vemos los triunfos, cuando vemos los logros. Es perfecto eso, pero eso no debe ser el todo de tu vida. Independientemente que tú no tuvieras esos logros o no alcanzaras esas mesas, tú y yo tenemos que aprender a vivir en el gozo del Señor, porque Él nos ha salvado. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo vas a vivir este año? ¿Vas a vivir
enojado con la vida? ¿Vas a vivir amargado? ¿Vas a vivir enojado con el mundo que te rodea? ¿Cómo vas tú y yo como hijos de Dios? No podemos vivir así, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros podamos vivir en ese gozo del Señor. Pero es tu decisión y es mi decisión si le vamos a permitir al Espíritu manifestar ese gozo en nuestras vidas, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad.